Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las notas más importantes y características de la vida de la Iglesia, lo hemos además celebrado hace poquito, es la unidad. Y lo hemos pedido durante este octavario que celebramos hace unos días, terminado en la fiesta de la conversión de San Pablo. Y esta unidad es también parte importante en la vida de los cristianos, la vida de una persona también de la obra, porque hay una pasión, tenemos una pasión también por la unidad, por la unidad. Al hablar esta mañana y ayer de la Virgen y de la cruz, pues y pensar en lo que significa esas fechas para todos nosotros fundacionales, pues nos habla mucho también todo eso, y este es el tema último del retiro, de la unidad de la obra y la unidad también de la Iglesia, ¿no? De cómo todos los cristianos respiramos al unísono, rezamos juntos, vivimos esa unidad de intenciones, de corazón, de pensamiento, etcétera, que se manifiesta de muchísimas maneras. Especialmente pues en aspectos de obediencia, en aspectos también de oración unos por otros, de comunión de los santos, etcétera. Pero cuando uno habla de la unidad, cuando uno piensa, mejor dicho, en la unidad, en esa pasión por la unidad, pues enseguida tenemos la referencia puesta en el Señor. En el Señor. Que no son pocas veces las que el Señor habla precisamente de eso, y más en momentos culminantes como en la Pasión o como en la Última Cena, donde el Señor pide para los discípulos, por tanto para ti y para mí también, el don de la unidad, que resplandecía consumati in unum, dice el Evangelio o los Hechos, en los primeros cristianos. Todos vivían, rezaban, compartían juntos. Había esa unidad que hacía realmente que la Iglesia fuera para adelante, ¿no? El apoyo de unos a otros, la oración de unos por otros, etcétera. Es verdad que eso después hay muchísimas vicisitudes que hacen que se rompa, pero o al menos el espíritu está ahí. ¿Y cuál es el fundamento de esa unidad? El fundamento, por definición y primerísimo, es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que estrecha los lazos de comunión entre los miembros de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que inspira a los cristianos, esa unidad, la unidad. Por eso nosotros amamos la unidad de la Iglesia, y dentro de ella también, evidentemente, la unidad para nosotros en la obra. Pero primero es la Iglesia, la unidad de la Iglesia. Claro, al hablar de esto, es decir, que luego se ejemplifica, ¿no? Pues en la unidad de labores, en la unidad
entre intenciones, en la unidad de oración, como te decía antes, en la unidad de comunión de los santos, en la unidad de todos los que trabajamos por una parte y por otra en la labor apostólica, en el difundir el mensaje de Cristo a través también de nuestra propia específica vocación, pues vamos a la par, trabajamos en la misma dirección. Con la Iglesia, estamos unidos en todas las intenciones que los obispos, que el Papa, que el prelado, que nos van diciendo, porque es lo que hace que la Iglesia sea tanto la triunfante como con la que está en el purgatorio como la que está en el cielo, en la tierra, que esté unida, Pero te decía, y ya bajando un poco a lo concreto aquí también en lo nuestro, pues para vivir la unidad hace falta claramente la caridad. Una unidad buena, la unidad es la unidad, es decir, la unidad por antonomasia es Dios. Es Dios. Es el reflejo de todo lo que en la tierra y en la vida de los hombres es uno, es la unidad, es el reflejo de la vida de Dios, que es uno, que es bondad, que es belleza, que es también verdad, pero que es unidad. Unidad en la diversidad de las personas, pero unidad. Y quizás hay como una tentación o un peligro, ¿no? Es decir, que podamos llegar a entender la unidad en la Iglesia o en la obra como en un sentido mecánico, yo diría. Es decir, como esos mecanismos en los que cada pieza de alguna manera declina su identidad en favor del conjunto, como puede suceder, por ejemplo, en un ejército. Entonces, las imágenes que se representan la unidad, se toman casi de una cosa mecánica, una pieza, un tornillo, una biela o lo que sea, algo mecánico. Claro, eso tiene su verdad, pero es limitado siempre el ejemplo. Porque la unidad buena se cumple si en el sacrificio de las personas. Como decimos, por ejemplo, en la unidad de Dios se afirma, ¿te acuerdas? En ese símbolo atanasiano, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. No se separa la sustancia y no se confunden las personas. No se anula la personalidad, que es lo que quiere decirte en el fondo. La personalidad. Y por eso no es una especie de debilitamiento de las personas o de concesión de la personalidad. No. La unidad que queremos es más plena, es lo que más se asemeja a la unidad de Dios. Que, repito, en Dios neque confundentes personas. Cada persona tiene su identidad. Hay una relación entre una y otra, pero cada persona tiene su identidad. El Padre es, etc. El Hijo es el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Qué concluyo con esto? Con este primer pensamiento que quería hacerte en este rato de oración. Evidentemente que la unidad que lleva más a la perfección es la que implica querer a cada persona con su identidad propia. Su identidad propia. Te quiero como eres. Te quiero porque eres y como eres. Y trabajo contigo sabiendo cómo eres. Con todas tus virtudes, con todos tus defectos, con todas tus manías, entre comillas manías, pero manías no son, algunas, yo decía, hay manías buenas y malas, yo no sé si hay buenas o malas, pero hay manías. Hay manías. Pero te quiero también con eso, con tu manera de pensar, la manera de hacer, la manera de solucionar un problema. Es decir, no, la unidad no quita la personalidad.
que a veces puede surgir como, la palabra no me gusta, pero como el rechazo, ¿no? Iba a decir repugnancia, pero no es repugnancia, rechazo, porque esa persona es distinta de mí. En cualidades, en modo de ver las cosas, en estilo, en modo de, en su historia, en el sitio donde ha nacido, en la personalidad, ¿no? Claro, pero todo eso, o sea, que cada persona tenga, que tú y yo tengamos cada uno nuestra personalidad, nuestra manera de ser, eso es un enriquecimiento. Es decir, eso contribuye a la unidad. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que contribuya, no para que nos separe. Si en la Iglesia, ¿no?, estamos todos a una, tenemos tal diversidad de personas, de situaciones, de modelos de vivir, modelos de pensar, que tenemos todos que ver cómo contribuimos, cómo aportamos. Pues lo mismo en la obra. Lo mismo en la obra. El requisito para mejorar esa unidad es mirar a Dios, evidentemente. Tú eres distinta, tú tienes esa personalidad, esas cualidades, ese modo de pensar, ese modo de hacer, ¿cómo puedo hacer para que eso vaya encajando? Aquello que contaba nuestro padre de las ruedas del molino, que no eran de fabricación perfecta, pero eran ruedas cantos del río, grandes, que poco a poco con el tiempo, al principio rechirriaban, pero con el tiempo van encajando una con otra. Siguen siendo cada uno una piedra. Por tanto, yo diría que la primera muestra de amor a la unidad es que afirmemos las peculiaridades de cada uno. Que amemos la manera de ser de cada uno. Que aceptemos la manera de comportarse de cada uno. Claro, esto evidentemente es una primera lucha por la unidad, una lucha que expresa defender la personalidad de cada una. Te quiero como eres. Evidentemente cada uno sabe que luego tiene que luchar, y que tiene que mejorar ese soy, como soy, por supuesto. Pero para que haya esa unidad en el centro, en la obra, en la iglesia, yo tengo que trabajar con personas distintas a mí. Bien. Fíjate, quizás he de aprender a contemplar con agrado a los demás. Esa persona que es distinta, ¿verdad? El modo de vestir, los gustos, quizás muy convencional, quizás muy peculiar. Y me gozo en el modo distinto como es esa persona. No me quedo en una reacción que puedo decir, qué persona más rara. Y eso me distancia de esa persona. No. San José María, nuestro padre, cuando miraba a una persona, la miraba y la quería. Es decir, porque se gozaba en las cualidades de cada uno, de cada una. Y le pedía que desarrollase esa personalidad. No lo metía, no lo uniformaba, sino que hacía que enriqueciese aquellas cualidades, y a raíz de ahí también encajaba perfectamente. No es un molde, hay que desarrollar los gustos, los puntos de vista sobre las cosas, las aficiones, la personalidad de cada persona, de cada uno. Es decir, contemplarles. Es decir, y contemplar a los demás es en el fondo también es quererles, es decir, qué personas tan buenas con las que convivo, con las que están cerca de mí, o con las que trabajo. Esto se puede aplicar perfectamente, todo este pensamiento que estamos haciendo se puede aplicar perfectamente a la empresa, ¿no? y a una profesión. Qué personas tan estupendas con las que trabajo, ¿no? Luego habrá de todo, como en botica y como en cualquier sitio, por supuesto, como en cualquier familia, por supuesto. Pero si estamos contribuyendo a una labor, y más una labor sobrenatural,
Yo tengo que encajar con las personas distintas y tengo que quererles, contemplarles y quererles. Y quererles. A esa que es más joven, a aquella que es más mayor, a aquella que tiene no sé qué, a la otra que tiene un carácter más cerrado, más abierto, más... Primero contemplarles y quererles. Y quererles. Y luego comprometerse también, de alguna manera, a que ese modo peculiar de una persona se realice. Es decir, yo no puedo condicionar un trabajo, una empresa, una labor apostólica por... no debo condicionarlo por el modo en que yo lo hago, como yo prefiero que se haga, o en eso que dicen, ¿no? Siempre se hizo así. Esto lo cuentan muchos los sacerdotes cuando llega a una parroquia nueva e intentan cambiar algo después de muchos años de los otros párrocos. Y entonces, hasta que ya se encuentran, se topa con la frase del paisano que no es que esté molesto, pero sí le dice al cura, oiga, don Fulanito, piense esto porque esto que usted quiere cambiar siempre se hizo así. Entonces ya es complicado cambiarlo. Siempre se hizo así, y a lo mejor es una cosa que no está bien hecha, pero siempre se hizo así. Entonces yo no puedo decir como el eso, ¿no? Es decir, que si yo lo he hecho así siempre, no, yo tengo que mirar las preferencias de los demás. Reconocer la personalidad de los demás lleva consigo a darme cuenta de que es algo precioso. Querer esa forma de hacer de los demás es fomentar su libertad. Ayudarle a que ponga en acto sus preferencias. A no imponer mis preferencias. Mi modo de hacer, de pensar, mi sabiduría o mi historia o lo que yo he hecho siempre, ¿no? Escuchar. ¿Cuántas veces lo vemos, ¿no? Que funciona bien una labor apostólica, funciona bien una familia, ¿no? Una familia también cuando se sabe escuchar, cuando se sabe comprender, cuando se mira al otro, cuando se ven las peculiaridades de aquel hijo, aquella hija, de aquel marido, de la mujer, de tal, de lo que sea, o la obra en un centro, ¿no? Se miran esas peculiaridades de los demás, ¿no? Y no se esfuerzan. Se ayuda, se corrige lo que haya que corregir, porque todos tenemos primero nosotros, en primer lugar, pero se ayuda a que esas personas vayan creciendo. Yo digo muchas veces a los padres, a las madres, ¿no? Cuando te cuentan pues la hija adolescente que es que ya no sabe qué hacer con ella, ¿no? Es que la tiraría al mar, o sea, es que ya no saben por dónde tirar, ¿no? Es decir, y que no aciertan porque es complicado. Yo entiendo que es complicado. Un niño de 17, 18, o una niña de 18, 19, o incluso de 13 o 14. Tú piensas, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Que esa persona, esa hija tuya, ese hijo tuyo, es el mejor del mundo. Es que además es así. Precisamente porque es tu hijo, tu hija. Sin adularle, porque no es bueno, pero alábale todas las cosas buenas que tiene. Fíjate, no te quedes siempre en que es un vago, en que es una vaga, en que no sé cuántos, que no va a hacer su cama, en que no, mil cosas, ¿no? Porque si tu conversación con tu hijo es siempre para echar una bronca, pues evidentemente el hijo, la hija no se abrirá nunca. No vaya a ser que... No, me fijo en esa persona y me doy cuenta y tengo que valorar las cosas buenas que tienes. Eso hace unidad. Eso hace unidad. Y eso hace que esa persona también se sienta libre para poder desarrollar toda esa manera de ser y sumar y contribuir a la unidad.
Hay personas que por su manera de ser y por su buen concepto que tienen de esto, engendran libertad, es decir, ayudan a uno a sentirse libre. Pienso en nuestro Padre, ¿no? Es decir, que hay textos preciosos también sobre la libertad en nuestro Padre. Y tenemos esa carta del Padre también sobre la libertad, que nos explica también todo muy bien, ¿no? Pero fijaros, es decir, yo creo que el funcionamiento bien de la unidad de la Iglesia es fomentar mucho la libertad de las personas. Y la obediencia. Es un equilibrio. Y lo mismo pasa en un centro, en la obra. Es un equilibrio, una familia, un equilibrio, donde cada uno se siente bien. Porque es respetado y porque se cuenta con él. Esto es importantísimo. Para hacer unidad hay que sentirse respetado, sentirse libre, por supuesto, y que se cuente con uno. Sí, que sabe hacer menos cosas, que es más torpe, que tiene menos tiempo, que lo que quieras, pero se cuente con él. Claro, supone, por supuesto, todo eso, conocer los gustos de las personas, estar atentos, verlos de manera favorable, sumar, hacer crecer, hacer que sea más fuerte, más lo positivo, ¿no? Fijarse en ello, lo positivo de cada persona, que lo hay, eso hace unidad. Eso hace unidad. Fíjate qué distintos eran los apóstoles y qué poca formación tenían. Y cómo el Señor, con su presencia y con sus palabras y con la predicación y con lo que les va diciendo, con los milagros, los va haciendo una comunidad, 12 que están unidos. Y qué distintos Pedro de Felipe, qué distintos Pedro de, pues eso, ¿no? Pues Juan de Judas, el bueno, no el malo. Qué distintos Judas el malo, Pero fíjate, pero hasta el final el Señor confía en él. Y está en la última cena, hasta que ya aquello no tiene ya salida, ¿no? Y confía tanto que le da la bolsa. Eso es confianza, Eso es confianza. Es el que administra el dinero. Una manera de confiar también en Judas, el Señor. Tú eres el encargado de hacer estas cosas, ¿no? Y bien sabía el Señor que estaba sisando, pero confía en él. Le da oportunidades hasta el final. Porque respeta su libertad, la de Judas. Es impresionante. Respeta su libertad. Hay personas que engendran libertad, que ayudan a que se desarrollen las capacidades, por supuesto. Y esto es importante también en la vida de un centro, en la vida de la Iglesia. Nadie se puede sentir marginado, dejado de lado, rechazado. La caridad exigida por la unidad entraña en sí misma mucha humildad también. Por ejemplo, el no juzgar a nadie. No, sería una ruptura de la unidad el juzgar a los demás desde mi atalaya. Desde mi atalaya, desde mi posición. Claro, y eso, una de las cosas que lleva una consecuencia, hay muchas, pero una consecuencia que lleva inmediatamente es que yo me alegro de las cosas de los demás. Alegría real por el bien de los demás. En cuanto estoy mirando con envidia, aquello rompe. Real por el bien de los demás. Aunque a mí aquello no me haya beneficia absolutamente nada, ¿no? Qué buenos son los maestros, esos que hacen crecer a los alumnos. Y ellos acaban desapareciendo. Cuando quiero a los demás, sus alegrías son las mías.
Esto es una forma de humildad muy alta, muy alta. Es un criterio de rectitud e intención. Alegrarse con los que se alegran. Gozar con sus gozos. Sentir como propios sus logros humanos, profesionales, etc. A veces nos puede pasar, ¿no? Pues que nos cueste alegrarse con las cosas de los demás, ¿no? Es decir, es que nos parezca un poco, incluso a veces, perdonad la expresión, como sospechoso. Como que se engaña, como que no está en la realidad. Me alegro cuando veo que hay alguien cercano a mí, que en su trabajo, en sus aficiones, en las cosas con los demás se lo pasa bien. Siento la inclinación también de agradecer al Señor eso. O a veces me empeño en buscar sombras o cosas turbias en esas alegrías. Seguro que no se da cuenta, seguro que no tiene en cuenta, seguro que no sé qué. Pensad que estamos llamados a participar todos en esta unidad que fundamenta toda nuestra vida y que también se nutre de la providencia de Dios, ese Dios que gobierna el mundo, que trata a las criaturas como lo que son, hijos de Dios, hijos suyos. ¿Qué hace el Señor? Que cada criatura sea ella misma, con su capacidad de crecer, de amar, de trabajar. Ayudar a que una persona sea ella misma, para que de esa manera pueda también contribuir. Todo esto es un pensamiento que yo dándole vueltas, ¿no? Es decir, consumati in unum, en el fondo, ¿no? Es decir, es ese que en la obra se habla mucho del común denominador, es decir, eso que nos une, que es la doctrina, que es el espíritu de la obra, que no son tantas cosas, pero que marcan también un modo, porque el numerador, decía nuestro padre, y lo alababa tantas veces, eso es diversísimo. Pero consumati in uno. Es decir, cada uno en su sitio, en su trabajo, en lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo todos unidos, por ese amor a Dios y por esa unidad que nos da también la obra que nos dice que nos... Decía nuestro Padre, y con esto sí que acabo este rato de oración, en una meditación suya. Lo decía además con esa intimidad con la que él le hablaba también, y con ese ser padre. Yo quiero verme ahora, Dios mío, junto a la herida de tu pecho, y pensar, desde el punto de vista de ser padre, en todos mis hijos, en todos los que ahora son miembros vivos de este cuerpo vivo, que es tu obra. Nombrándolos, consideraré sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, y luego te suplicaré, empujándolos hacia ti, uno a uno, adentro. Los meteré dentro de tu corazón, y así quiero hacer con cada uno, con cada una, con todos los que vendrán después, durante siglos, hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural. Todos unidos al corazón de Cristo. Todos hechos uno por amor a Él. Todos desprendidos de las cosas de la tierra por la fuerza de ese amor acompañado de la cruz. Querer ser como los primeros cristianos. Vamos a revivir su espíritu en el mundo.
Y empecemos, pues, por hacer real dentro de nuestra familia aquella afirmación: congregavit nos in unum Christi amor. Nos congregó, nos unió el amor de Cristo en uno, nos unió. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre, Santa María, y a San José, esa familia tan unida, que cuide de nosotros, de cada uno de los demás, de mí también, Señor, para amar y defender esta bendita unidad tan importante en la Iglesia y en la obra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.